Mi nombre es Arturo Cardoso. Buenos días a la profesora, a los estudiantes, mis compañeros. La exposición que voy a hacer es del texto Una intencionalidad sin sujeto ni objeto. Y su autor es Bernet. Al principio del texto, pues, el autor nos menciona sobre el concepto de intencionalidad, que es un concepto fundamental en la fenomenología y que este concepto ha tenido un desarrollo eh, en Husserl desde investigaciones lógicas a ideas. Y esto ha sido motivo para que autores como en el análisis que han hecho del concepto de intencionalidad, Heidegger, Aron, Urtich, Sartre, Merleau-Ponty, Henry, han puesto en tela de juicio este desarrollo o esta regresión sobre la noción de intencionalidad, que ha sido tachada de objetivismo representacionalista y subjetivismo egológico. Y bueno, esto se debe porque, como dije al principio, es una crítica que se le ha hecho a Husserl, que empezó con una idea sobre intencionalidad que luego él abandonó. Y esta idea consiste a la doctrina que concierne a la naturaleza no egológica de la conciencia trascendental, insuperable diferencia entre la intencionalidad de las representaciones y los sentimientos y la dependencia de las sensaciones afectivas con respecto a la conciencia intencional. Entonces, para el autor, esta crítica no es válida en estos autores porque, bueno, da tres razones. La primera es que ponen a disposición de la lectura aspectos del pensamiento de Husserl que ellos mismos desconocen. Segundo, se adelantan a conclusiones que aún Husserl no ha dado por definitivas, es decir, en el primer estudio que hace Husserl sobre la intencionalidad y que después hay un cambio, se da porque, bueno, al principio Husserl no da un cierre de que es así o esto quiere decir esto sobre la intencionalidad. Finalmente, las carencias presentadas en el desarrollo de las nociones husserlianas. O sea, el autor reconoce que dentro de la misma estudio sobre la intencionalidad hay carencias que se presentan o conceptos que no están del todo desarrollados. Entonces, en la primera, o sea, en el primer texto, Husserl eh, va a darle un carácter de eh, de trascendental, o sea, de no ecológico a la conciencia intencional. O sea, dentro de la conciencia no es posible que no exista el ego. Y va a ser lo que va a tomar Sartre. Entonces, la pregunta sería, ¿qué llevó exactamente a Husserl a abandonar la concepción no egológica de la conciencia intencional a la que Sartre quería conducir a la fenomenología trascendental? Entonces, aquí aparece el primer punto del texto, que es la génesis del subjetivismo egológico. Aquí yo tomé esta cita de La trascendencia del ego, un texto de Sartre, donde Sartre va a tomar, eh, va a criticar mucho la postura de Husserl que es tomada en este segundo texto en Ideas. Entonces, dice Husserl ha contestado después de haber pensado que el mismo era una producción sintética y trascendente de la conciencia, en investigaciones lógicas, en ideas regresó a la tesis clásica del yo trascendental que estaría por detrás de cada conciencia, que sería una estructura necesaria de estas conciencias y cuyo rayo Iftal caería sobre el fenómeno que se presenta en la atención. La conciencia trascendental se vuelve así rigurosamente personal. Era necesario esta concepción, es compatible con la definición que Husserl da a la conciencia. Entonces, en la trascendencia del ego, Sartre va a defender a la conciencia, o sea, la intencionalidad de la conciencia como eh, una conciencia que en su interior no hay nada, o sea, no puede haber ninguna eh, estancia metafísica. Y Sartre al principio, o sea, en el primer capítulo, se hará la pregunta de que si es posible que exista, si el yo, o sea, el ego, debe ser un compañero permanente de todas las representaciones.
sea, siempre que hay conciencia debe haber un ego. Sartre va a concluir que no, y algunas de las razones que da Sartre sobre esto será, por aquí las tenía, se las quería leer, es que para Sartre, si el campo trascendental se vuelve impersonal, o si se prefiere prepersonal, queda sin yo. Yo no aparece más que en el nivel de la humanidad, no es más que una cara de mí mismo, la cara activa. Yo pienso puede acompañar a nuestras representaciones porque comparece sobre un fondo de unidad que él no ha contribuido a crear. Esta unidad previa a la que, por el contrario, la hace posible. Sería ilícito preguntarse si la personalidad, incluso la personalidad abstracta de un yo, es un concomitante necesario de la conciencia y si no cabe concebir las conciencias absolutamente impersonales. Entonces, bueno, esas son las razones por las cuales podría haber un yo como unidad de representaciones, en la que Sartre su tesis va a ser que si hay un yo, pues dentro de la conciencia sería la muerte de la conciencia. O sea, para Sartre, la conciencia va a tener un carácter no egológico y va a ser trascendental. O sea, toda conciencia va a ser conciencia de algo, incluso del yo, del ego. Entonces, una de las razones que dice Sartre para que Husserl vuelva a un yo como unidad de las conciencias es que el objeto trascendente de las conciencias que lo captan y donde se encuentra es la unidad de ellas. O sea, para Sartre, Husserl va a utilizar el ego como la unidad trascendental de las conciencias, un polo que unifique todas las conciencias. Entonces, al principio, como dije, o sea, la postura de Husserl va a ser similar a la de Sartre, pero posteriormente se va a dar cuenta que en el desarrollo, en la profundidad, va a diferir, y una de las razones de las cuales es que, dirá el autor, que es incapaz de encontrar el ego puro es simplemente porque no lo necesita para comprender la unidad perceptiva de la conciencia. En un primer momento no hace falta una unidad del ego para la comprensión de la conciencia. Este ego puro acabará apareciendo para él cuando se adelante en el análisis de otras formas de conciencia intencional, es decir, como la empatía. En el análisis de la empatía sí se va a hacer necesario un ego puro, porque, no, bueno, ahorita más adelante voy a entrar más en desarrollo sobre esta idea. Entonces, como yo dije ahorita, para Sartre, este ego puro es dañino, es inútil para la noción de conciencia. O sea, eh, que perdería su genialidad y tendría un carácter de opacidad. ¿Cuáles las razones que da el autor sobre la razón de que es necesario este ego puro? Pues inicialmente dirá que en las conferencias de un problem de fenomenología, Husserl introdujo el ego puro en el centro de la descripción de la conciencia pura. No como diría Sartre. Bueno, Sartre acusa a Husserl de esta regresión de caer en un solicismo idealista, sino que en el análisis de la intersubjetividad y por tanto de la diversidad de los flujos de la conciencia, lo requiere una concepción evológica de la unidad de la conciencia. Así la noción del ego puro se dispersa desde el principio en una pluralidad de conciencias puras, a una de las cuales posee su propio ego puro, único e individual. Además, es significativa esta discusión sobre la empatía, se inserta en el marco más amplio del análisis de actos intencionales de representación, de los cuales de los actos de la memoria y de la imaginación también forman parte. Entonces, cuando aparece el análisis de la empatía, cuando aparece el análisis de la memoria, de la imaginación, para que se dé esta intersubjetividad de las diversas conciencias de la otredad, es necesario un ego puro. ¿Qué? Porque, bueno, lejos de ser una metafísica de la presencia, de hacer una sustancialidad al ego, que también lo critica Sartre, el ser y la nada, para el autor, el yo puro se introduce a partir de los actos de representación que implican una división de la conciencia. O sea, hay una conciencia imaginante, una que tiene una distensión con la conciencia de memoria y hace una confrontación con la conciencia de empatía.
Entonces, se requiere este ego puro como principio de unificación de la conciencia porque esta última se divide y se aparta a sí misma y se proyecta en otra conciencia. O sea, hay una conciencia del tiempo, de la memoria, que lleva a una conciencia de la imaginación, que lleva a una conciencia de la empatía, y todas estas requieren de un ego que haga la unificación. Para el autor, Husserl estaría más cerca de Freud, y en la tarea del yo es simplemente volver a unir el sujeto dividido con una experiencia que ha provocado su incisión. O sea, en la, este sujeto que se ha dividido en estos distintos momentos de la conciencia, en la memoria, la memoria, en la imaginación, en la empatía, es necesario que se vuelvan a unir para que se dé eh, lo que se entiende como un sujeto, ¿no? Y ahí es cuando el ego juega un papel muy importante. Aquí hay bueno, diapositiva está un poco cargada, pero aquí hay una idea que me pareció central señalar, porque es lo que hemos venido desarrollando durante las clases. Que la concepción husserliana del ego puro parece haberse desarrollado mucho entre el curso de las conferencias de 1910 y de Asuna. En este último texto, el ego puro ya no es simplemente el principio de unificación y la individualización de una intencionalidad, representante de conciencia amenazada por una fragmentación o por la confusión con otra conciencia. Al contrario, es la fuente absoluta de lo que se origina de todo acto intencional, aunque sea un simple acto perceptual de presentación. Esto no quiere decir, sin embargo, que el ego puro preceda a todas estas experiencias vividas intencionalmente. Por el contrario, Husserl deja claro que es solo una forma o un simple polo de identidad de la conciencia trascendental, y que el ego puro no es nada completamente vacío. Y si sus experiencias vividas intencionalmente. O sea, esto es importante porque se podría pensar que al decir que el ego puro nace toda esta unificación, se podría pensar en que Husserl está cayendo, está regresando al solicismo o a un ego sustancial. Simplemente el ego que está detrás de la representación, pero lo hace de manera intencional, ¿no? O sea, experiencias vividas del ego puro se distinguen de ellas y coinciden en particular con su totalidad. Entonces, ¿qué es lo que aparece? Aparece necesario, permanece igual el incesante cambio de la conciencia. El ego puro es, pues propiamente hablando, una trascendencia en la inmanencia. Ya sabíamos lo que habíamos dicho en estos autores. Y es intemporal y sin embargo nada sin la temporalidad de su vivencia. Fuente de la mirada y sin embargo nada sin que aquello se da por visto por esa. Está siempre presente, pero no está presente de una manera sustancial, tampoco eh, o sea, y tampoco es meramente el que hace el polo de unificación. Es la trascendencia misma que se da en la inmanencia. Entonces, en esa parte, el autor concluye que el ego puro, como un momento de la conciencia trascendental, es a la vez inmanente y trascendente. Es la idea que estoy señalando como un dato que está en el mismo tiempo constituyente y constituido y que aparece bajo la doble forma de sujeto y de objeto de la vida intencional. O sea, se da tanto la experiencia del individuo y como un polo objetivo en la vida intencional. Entonces, bueno, hasta aquí dejo esta primera parte. Ahora mi compañero se encargará de la segunda. Gracias por escuchar.